Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de mayo del 2025. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulos 7, 9 y 17. Jeremías 7, 9 y 17. Hemos comenzado un nuevo mes y, y según la disposición que hemos tenido para la lectura de la Biblia en este año, de seguir los pasos, el camino del Señor Jesús. En el mes de enero empezamos con el lugar de la Anunciación, donde comienza, Jesucristo es el centro mismo del Evangelio, del buen anuncio del Padre, de la buena nueva, de ese año de remisión, de ese año de libertad. Así que el primer anuncio que tenemos en el Nuevo Testamento se da en Nazaret, donde el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que en su vientre se gestaría el Mesías, el Salvador del mundo. Luego vimos otro lugar, Egipto, como lugar de refugio, porque cuando el Señor Jesús, con el Señor Jesús, el anuncio es en Nazaret y posteriormente el Señor Jesús va a ser criado en Nazaret, pero en ese medio, pues estuvo su nacimiento en Belén, que no entramos en detalles en esta ciudad, en este lugar, pero sí en Egipto como lugar de refugio, no solo para la Sagrada Familia, sino también para Abraham en otro momento de necesidad y también para el pueblo de Israel cuando ante la hambruna en los tiempos de Jacob y de sus hijos, las 12 tribus o los 12 patriarcas, tuvieron que ir a Egipto a refugiarse y allí vivieron 450 años, los últimos de ellos bajo esclavitud. Luego pasamos al desierto, que tiene que ver con el lugar al Jordán, donde el Señor Jesús, porque estamos siguiendo es el camino del Señor Jesús, donde el Señor Jesús, después de haber crecido en Nazaret, de haberse criado en Nazaret, en el Jordán, él es bautizado por Juan y después de este bautizo el Señor es llevado por el Espíritu al desierto y ese fue el lugar que estuvimos mirando o estudiando en el mes de abril. Hablamos del desierto, la vida en el desierto y posteriormente la Biblia nos dice que el Señor Jesús fue llevado a la Galilea, el lugar del ministerio. En el culto del sábado, que lo tuvimos por Zoom, hablábamos de que la Galilea es el lugar más fértil de toda la Tierra Santa. Es una extensión, digamos que donde se concentra la productividad agrícola. eh, mm, Más grande, digámoslo así, del país de la Tierra Santa. Galilea, además, está ubicada en una zona de intersección de una ruta comercial muy importante que es la Vía Maris, pero también Galilea, como lo menciona Mateo 4, es la Galilea de los gentiles. Quiere decir que en Galilea vivían no solo judíos, sino muchos ciudadanos de otros orígenes y de otras creencias. Y este es el lugar del ministerio del Señor, este es el lugar donde Él va a llamar a sus discípulos, se conoce también a la Galilea como el lugar del llamado. Allí es donde Él va a llamar a sus discípulos, donde los va a invitar a que le sigan, a que sean sus discípulos, donde aquellos contestarán de manera inmediata. En el caso de los pescadores dice que ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. En el caso de Mateo, que también está escrito de manera particular en los evangelios, Mateo era un publicano o recaudador de impuestos y dice que al instante también dejó su lugar y le siguió. Galilea entonces es el lugar donde se evidenció el poder sobrenatural del Señor Jesús, donde sanó, liberó, predicó a multitudes. Hablábamos hace unos días también cómo Él alimentó milagrosamente a miles de personas,
donde, por ejemplo, en la Galilea es donde el Señor calma las tempestades en medio de, como les decía, el mar de Galilea no es un mar en sí, es un lago, pero pues así se le llama en la Biblia a falta de vocabulario, no había otras palabras para referirse a una extensión de agua de este tamaño. Así que es muy importante y lo vamos a ir desarrollando en este mes en nuestros puntos de encuentro, en nuestros cultos y en diferentes pues, escenarios donde vamos a estar hablando un poco del lugar de la Galilea, el lugar del llamado, ¿sí? Es el lugar donde el Señor elige, aparta, establece, forma a sus discípulos, porque luego vendrá Jerusalén, que es el lugar donde el Señor Jesucristo pues va a entregar su vida por nosotros. Y hablando de llamados, pues tenemos un personaje en la lectura de esta semana muy importante que es Jeremías. Jeremías es, eh, digamos, de la mano de Isaías, los dos principales profetas del Antiguo Testamento. Eh, a Jeremías le tocó una época muy difícil. Él fue profeta durante los últimos 40 años de la monarquía en Judá. O sea, con Jeremías como profeta es que el pueblo de Judá va a caer bajo el imperio de Babilonia y va a pasar la mayor desgracia hasta ese momento que le pudiera pasar al pueblo judío, y es la destrucción del templo y la destrucción de la santa ciudad de Jerusalén. Y a Jeremías le toca un ministerio muy difícil, un ministerio que no auguraba cosas muy buenas al corto plazo ni al mediano plazo. Claro que había unas promesas de restauración, de liberación, de restitución, pero eran al fin y al cabo promesas a largo plazo, ¿sí? Las promesas de restauración eran casi a 70 años más adelante, y pues a Jeremías le tocó cumplir una misión muy fuerte. Y quisiera que seguramente en la lectura usted ya lo hizo, pero que revisáramos brevemente el llamado de Jeremías. En el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, bueno, a Jeremías se le atribuye también el libro de Lamentaciones, ¿sí? Por el contenido, no por la forma de la escritura, no por la estructura. El libro de Lamentaciones es un libro muy bien construido, ¿sí? Digámoslo, es un constante acróstico, es un libro muy elaborado, el libro de Lamentaciones, y por eso algunos dudan que lo haya podido escribir Jeremías, porque su situación era apremiante. Jeremías estuvo en la cárcel. Jeremías está en un proceso de exilio, en procesos también del ataque de los babilonios. Entonces algunos dudan que pues, las circunstancias se dieran como para que se elaborara un libro tan complejo. Pero el contenido, el tema de Lamentaciones sí va muy de la mano al contenido y a la historia de Jeremías. Jeremías entonces, hablando de la Galilea como ese lugar de llamado, dice la Biblia en el versículo 2, estoy en el capítulo 1 de Jeremías, palabra, bueno, Jeremías era sacerdote, dice la Biblia que era hijo de Hilcías, de los sacerdotes de una ciudad llamada Anatot de la tribu de Benjamín. Y dice la Biblia que le vino palabra del Señor y describe más o menos el tiempo. Bueno, esto es algo muy interesante en Jeremías, es que Jeremías sí nos da una cronología. Jeremías aproximadamente a los 17 años de edad, es muy joven, a los 17 años de edad va a recibir su llamado. De nuevo, hemos hablado del llamado en la Galilea. Algo que concluíamos el sábado en el culto es que los 12 llamados, los 12 apóstoles, hubo más personas que el Señor llamó, sin duda alguna, muchos más seguidores, discípulos. Unos lo siguieron, otros no lo siguieron. Acordémonos que entre aquellos que llamó el Señor, o sea, el Señor eligió 12 apóstoles, pero él llamó más personas, más discípulos. La Biblia nos habla, por ejemplo, del joven rico que dijo, no, es que le dio pesar porque tenía muchas cosas. Hubo otras personas que
que él llamó, pero le sacaron otras excusas, déjame primero entierro a mi padre, ¿sí? Y en esos llamados, era un llamado a seguirlo, a estar con él. Y había, y como lo veíamos, por ejemplo, en los 12 apóstoles, eran 12 muy diferentes, no necesariamente los más aptos para esta misión, no necesariamente los mejores para esta misión, algunos imprudentes, inmaduros, indoctos, y tal vez de los que más calificaban en ciertas aptitudes, pues fueron en el caso de Judas, que aparentemente era un hombre un poco más instruido, fue el que terminó traicionando al Señor. Así que el Señor llama a quien a Él le parece. Y no importa de dónde sea, cómo sea que haya hecho sus experiencias, su experiencia, su erudición, su capacidad, algo ve el Señor soberanamente en los corazones de aquellos a quien llama. Y a quien llama, pues deberíamos simplemente sentirnos muy privilegiados de que nos tenga en cuenta para que estemos con Él y para que le sirvamos. Jeremías entonces era un muchacho de aproximadamente 17 años y dice, y ahí describe durante los reyes, pues que él va a ministrar, como les dije, los últimos 40 años de Judá. Pero miremos lo que dice el versículo 4. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí se cumple lo que dice Pedro, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Así lo dice la carta de Pedro. Y cuando hablamos de la presciencia de Dios es como antes del conocimiento de todas las cosas. Y aquí le está diciendo el Señor a Jeremías que fue elegido, que fue escogido, que fue formado y que fue llamado antes que fue llamado antes que fuese formado en el vientre de su madre. Hay una canción muy bonita, creo que es de origen peruano, llamada El Profeta, y El Profeta está inspirada en estas palabras del libro de Jeremías. Es una canción bastante bella. Dice, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, muy parecido a lo que hemos visto en, no sé, en Moisés, hemos visto en Gedeón y en otros hombres que el mismo Isaías que veíamos hace poco, algunos hombres se sienten indignos de este llamado o también como lo dicen otros de esta llamada y le dice, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Como les dije, más o menos Jeremías tendría unos 17 años, se consideraba muy joven, la verdad es que estaba muy joven, y pues el llamado que le está haciendo el Señor, imagínense, profeta a las naciones. Él se sintió inferior a este desafío que el Señor estaba poniendo delante de él. Pero ¿qué le dijo el Señor? Versículo 7. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Bueno, hay algo que tenemos que entender, creer y mantenernos en esta verdad. El Señor a todo aquel que llama a la misión específica que lo llama. Primero, fuimos llamados sin duda alguna para estar con Él, ¿sí? Y por eso el mismo rey, eh, creo que es Josafat, perdón, Josafat, decía, no se engañen porque el Señor los escogió para que estén delante de Él, ¿sí? Cuando veíamos en esta semana, el sábado, el llamado del Señor a los discípulos, les decía, los llamó así para que vinieran a Él, para que estuvieran con Él. O sea, ese es el primer llamado indudable, innegable, innegociable, y es que nos llamó para que estemos con Él. Muy difícil en estos tiempos, cada vez en más ocupaciones, más situaciones, la agenda mucho más apretada. Hay mucho más entretenimiento para estar con Él. Pero la verdad es que el Señor nos llamó para estar con Él. Ese es el primer llamado a todos. Pero en su soberanía,
el Señor también a aquellos que ha llamado para que estemos con Él, ¿sí? Todos nosotros seguramente también de alguna manera nos pone una misión específica. Y esa misión específica tiene que ver con la extensión de su reino, tiene que ver con dar a conocer su gloria, como dice Pedro también, para llevar su luz admirable, ¿sí? Y esa misión es una misión un poco ya más específica, más individual, donde el Señor a cada uno en la medida en que estemos con Él, seamos impregnados de su presencia, cada uno tiene una misión, ¿sí? Cada uno tendrá una misión a través incluso de su profesión, como médico, abogado, bueno, lo que sea que usted haga, hay una misión que cumplir como madre, como, como padre, como hijo, como hermano, como estudiante, como trabajador, como emprendedor, bueno, lo que sea, hay una misión específica que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa misión tiene que ver también con la mayor gloria de su nombre. Tiene que ver con que nosotros demos a conocer sus virtudes. Tiene que ver con que seamos luz en medio de las tinieblas. Tiene que ver en que seamos antorcha y trompeta, antorcha que testifica, trompeta que anuncia las buenas nuevas y el Evangelio. Muchas misiones de estas tal vez nos harán sentir que somos inferiores a ellas, como le pasó a Jeremías. Decía, es que soy muy niño, es que no estoy preparado, es que no estoy listo, pero sin duda alguna, ¿cuál es la promesa del Señor? No, yo estoy contigo, yo te voy a proteger, o sea, si yo te llamo primero para que estés conmigo, yo te voy a dar la cobertura, ¿sí? Eso es lo más importante en cualquier misión que el Señor me encomiende. Por eso, ese tema de la cobertura espiritual que algunos cuestionan tanto e ignorando las escrituras, es un tema porque asumen que una cobertura espiritual es la cobertura de una organización grande con cierta estructura, cuando la cobertura que el Señor le da a sus llamados es su misma presencia. ¿De qué me sirve a mí tener la cobertura de una organización humana, ¿sí? Si no tengo la cobertura del Espíritu del Señor? ¿Sí? A mí quien me debe cubrir, a mí quien me debe amparar, quien me debe dirigir es la presencia del Señor. Y esa cobertura está en la medida en que yo esté sujeto a su voluntad, ¿sí? En la medida en que yo esté con Él. No nos dejemos engañar, el Señor nos llamó a que estemos con Él. Entonces Jeremías, ante esta misión específica dentro de su llamado, y cada llamado es diferente, ¿sí? Cada llamado es particular, cada llamado tiene sus singularidades porque pues somos singulares, somos diferentes y somos únicos y el Señor en su soberanía a cada uno lo implementa, lo capacita, le da las capacidades para cumplir esa misión. Jeremías entonces es aquí consolado por las palabras del Señor donde le dice, tranquilo, no tema, yo estoy con usted, yo lo libraré incluso, pues lo más importante es que yo estoy con usted. Y dice que extendió versículo 9, el Señor su mano tocó su boca y le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Un poco parecido al llamado de Isaías, donde acordémonos que Isaías se sentía indigno de labios y dice que aquel ángel tomó un tizón del altar del Señor y tocó sus labios para purificarlo. Bueno, aquí no fue el ángel con el tizón, sino que la misma mano del Señor tocó la boca de Jeremías y le dice, he puesto mis palabras en mi boca. Y dice el 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, la última parte suena mucho mejor que la primera, mm, porque imagínense el ministerio, algo así como, primero hay que destruir para construir, ¿sí? Plantar y edificar suena chévere, pero derribar, pero destruir, pero arruinar, no suena tan chévere. Y hay cosas que, pues, que se pueden restaurar,
pero hay cosas que se tienen que hacer completamente nuevas. Y esa es la obra que el Señor pretende hacer en nosotros. El Señor no solo quiere reparar, sino que el Señor está dispuesto y tiene la capacidad de hacernos literalmente una cosa nueva. Como dice Pablo a los Corintios, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es parte de la obra que el Señor hace en nosotros. Y en el caso del llamado de Jeremías, esa fue su misión. Tienes, te va a corresponder dar un mensaje que implica una absoluta renovación. O sea, lo actual definitivamente no sirve para nada. O sea, no hay manera de que se repare. Tiene que hacerse completamente nuevo. Y pues obviamente el mensaje de Jeremías va a ser un mensaje que no va a calar muy bien en los oídos de los habitantes de Jerusalén. No le van a creer porque no le va a corresponder anunciar cosas muy agradables. De nuevo, lo que está al corto plazo y al mediano plazo no era nada agradable, pero a la postre había unas promesas de restitución, de libertad, de devolver incluso a un lugar mucho mejor al que ellos estaban, hablándolo espiritualmente. Jeremías entonces asume con valentía su llamado, pues imagínense ante estas palabras de esperanza que el Señor pone en él. Ojo, ¿cuáles son las palabras de esperanza? No que las cosas van a salir muy bien y muy fáciles, sino que Él estaría con él. Y esa es la necesidad más grande que nosotros tenemos. Por eso creo yo que el enemigo, en su suspicacia, en su agilidad para matar, hurtar y destruir, también ha hecho de este mundo un lugar que nos entretiene, un lugar que nos absorbe, un lugar que no nos deja o que nos dificulta bastante poder suplir esa necesidad fundamental que cada uno tiene y es estar con el Señor y es poder poner sus vidas, nuestras vidas en sus manos y es poder contar con su dirección, contar con su provisión y contar con su provisión. Así que con esto en mente, Jeremías, yo les invito a que oremos y que seguramente todos nosotros hemos experimentado un llamado especial. Y el llamado, de nuevo, no necesariamente es ser un profeta, no necesariamente es ser un siervo, un sacerdote, un ministro. El llamado fundamentalmente es a que estemos con Él. Pero posteriormente el Señor a cada uno nos da una misión que cumplir. Esa misión puede ser desde ser maestro, enseñar, curar personas, eh, trabajar por la justicia y la verdad, bueno, tantas formas que el Señor tiene para que nosotros le sirvamos y glorifiquemos su nombre. Así que yo les invito a que oremos y que atendiendo ese llamado que el Señor nos hace de, de estar con Él, presentémosle nuestra vida en esta mañana, nuevo día, en esta nueva semana. Démosle gracias porque Él está con nosotros, porque Él es fiel, porque Él permanece, porque Él no se niega a sí mismo. Démosle gracias al Señor porque su palabra ha sido eh, verdad absoluta en nuestra vida. Démosle gracias porque aunque nosotros, como decía la canción que entonamos al principio, que a pesar de nuestra frialdad Él es tierno, que a pesar de nuestra lejanía Él se acerca a nosotros, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Nosotros somos el fruto de su amor, de su obediencia, su misericordia. Nosotros somos el fruto del amor eterno. Y, y tú no llamaste esclavos, tú no escogiste esclavos simplemente. Tú nos llamaste como hijos, nos adoptaste, Señor. Y tú eres el buen Padre que ama y que en el amor, Señor,
Eso es el amor implica presencia, el amor implica un gusto por estar con la persona amada, el amor implica tiempo, y tú nos amas eternamente y por eso nos elegiste para que estuviéramos contigo. De nada sirve amarnos mutuamente, mi Señor, si estamos lejanos. No puedo decirte que te amo si solo te busco para que me des. Eso sería más bien si me amara a mí mismo y te buscara porque necesito yo ser feliz. El amor implica reciprocidad. Y si yo entiendo que tú me amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo unigénito, la reciprocidad, Señor, que tú esperas de mí es que esté contigo, que te conozca y que aprenda a seguir tu dirección. Porque tu dirección es una manifestación de tu amor. Porque tu dirección es la manifestación, Señor, del cuidado especial que tienes para mí. Hoy humildemente vengo delante de tu presencia para pedirte, Señor, que me acerques a ti. Tú sabes mi cotidianidad. Tú sabes que apenas termina este espacio, inmediatamente mi mente empieza a moverse en todo lo que tengo que hacer y enfrentar en el día. Dígale humildemente cuánto le necesita y pídale al Señor que por su espíritu usted sea consciente que no puede estar lejos de Él, que de verdad estreche su corazón al suyo, que de verdad acerque su vida a su vida. Dígale, Señor, yo te necesito y te pido que mi corazón se acerque al tuyo, Señor. Yo te necesito. Dígale cuánto le necesita. Y te pido que en este nuevo día y esta nueva semana, sobre todas las cosas, yo pueda disfrutar de tu presencia y que me impregnes tanto de tu presencia, Señor, que cumpla mi misión de tu mano. Dame la certeza y la confianza que le diste a Jeremías que independientemente de sus capacidades o incapacidades, tú estés con nosotros. Dígale, Señor, te pido que estés conmigo. Te pido que estés conmigo en mis salidas, en mis entradas, te pido que estés conmigo en todo momento. Ayúdame a actuar con sabiduría, que lo que tenga que derribar, destruir, se haga, y que lo que sea necesario volver a edificar y volver a plantar, se haga, Señor. Eso implica muchas veces empezar una vez más. Señor, si tú consideras que hay áreas en mi vida donde debo volver a comenzar, ayúdame. Dame la disciplina, la tenacidad, la determinación. Y sí, si 7 veces nos cayésemos, 7 veces nos tendremos que levantar. Y te pido entonces que si hay cosas en nuestra vida que deben volver a empezar, ayúdanos a determinarlo y a iniciarlo. Un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, es una nueva oportunidad de corregir lo deficiente y de empezar de nuevo. Porque empezar un nuevo día es como volver a vivir. Y si, Señor, a pesar de cómo me haya costado anoche, cansado, atribulado, preocupado, ansioso, enojado, como sea, hoy es un nuevo día y hoy tengo la oportunidad de vivir mejor. Bendice a los que caminan conmigo. Ayúdame a ser útil en tus manos para amarles. Llena mi vida, mi corazón de tu espíritu, para que sea yo útil en tus manos. Te lo pido, Señor, y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.